Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar aquí y esto que no es una conferencia, va a ser una charla más bien de plantear algunos desafíos, por así decirlo, en una época de nuestra historia en la cual tenemos demasiados desafíos que tienen que ver con cuestiones tan importantes como el derecho, justamente, ¿verdad? Y la literatura y cualquier otra forma de actividad superior. Entonces, no es fácil, por la amplitud del tema, elegir una de las tantas alternativas que se puede seguir, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hacer una reseña, ¿verdad? Que es más bien la de un académico. Decir, bueno, veamos, ¿verdad?, cómo el derecho regula la actividad de la literatura, y podemos ahora aburrísima charla sobre el derecho al autor, que le puede interesar mucho a los abogados, pero que es una visión que no apunta, digamos, a ninguna cuestión más que la de hacer una propuesta académica o hacer una revisión del ordenamiento político. Y a propósito de eso, una vez me pidieron que diera una charla sobre regulaciones jurídicas de la prensa y el periodismo en la Facultad de Medios, lo que se llama de Periodismo de la Universidad Nacional, a los alumnos del tercer curso, chicos que estaban ya más allá de la mitad de la carrera. Bueno, allá me fui y me fui con la curiosidad de ver un poco cómo veían ellos el tema sobre el que íbamos a hablar, o sea, que un poco con la mecánica de dialogar. Y la sorpresa que me llevé no tuvo nada que ver con eso, sino con otra cosa mucho más grave. Por eso a veces es un tema que convoca, cuando convocamos sobre un tema, en realidad terminamos reflexionando sobre el otro. Que fue en el momento cuando hablábamos de la prensa sensacionalista. ¿Y qué explica más o menos? En un momento de esos, yo le digo, por ejemplo, bueno, eso profesor de esta época, no me da un momentito, pero ya hay indicios de la historia de la relación entre derecho y periodismo. Se veía el tema de censura y por cosas. Ya en el Renacimiento, estamos hablando de ámbito académico universitario, y no era veterinario, por decirlo de alguna manera, era en la facultad de filosofía. Y yo le digo que ya en el Renacimiento, y escuché ese profundo silencio que uno siente cuando me da cuenta de que algo me dice. Entonces les digo, ¿qué les sugiere a ustedes? ¿A qué me refiero yo? Utilizo la palabra renacimiento. ¿Qué es el renacimiento? No tengo ganas de creer, pero nadie lo sabe, un muchacho que levantó la mano y dijo, profesor, no es cuando resucita la gente. Pues entonces ahí se fue al diablo la charla, ¿verdad? O sea, ahí la charla se fue al diablo porque realmente ahí surge un problema mucho más importante, mucho más grave, mucho más actual, mucho más trascendencia que hablar de la tontería esta de las regulaciones legales, que era una evidencia del estado dramático y de crisis en nuestra relación. Cuando uno llegó al tercer o cuarto curso de la facultad, por lo menos con 15 o 16 años de escolaridad. Y estos chicos nunca habían oído hablar en esos 16 años de educación humanística y universitaria, trabajar en el renacimiento. Y entonces les pregunté, pero escucha una cosa, usted que está tomando el pelo. Era la oscuridad total. Bueno, entonces, por eso que a veces agarrar un tema te lleva. Entonces nosotros podríamos tomar este tema y mirar, sí, bueno, cómo ordena el derecho la actividad literaria, o algunos aspectos. Es un enfoque. Es decir, también podemos tomar un enfoque historicista, es decir, bueno, cómo la literatura se ocupa del derecho. Y tenemos casos históricos fantásticos, digamos, que yo suelo decir a los docentes de derecho, déjense de tantas cosas y háganle leer a los chicos la obra de Kafka. Lean Kafka, lean críticamente, vean la película esa fantástica que se estrenó hace unos años, que se llama La Fraternidad. Esta historia de los esclavos negros, cuando unos esclavos que son alemanes trabajaron en su zona estadounidense
se discute la amistad. Yo les recomiendo que vean si no la vean. Es una maravilla la historia del juicio de la Corte Suprema de Justicia por un problema de tráfico de esclavos. Entonces, podemos hacer eso. Y podemos, y no hay que ir muy lejos. Podríamos trabajar, por ejemplo, sobre una obra muy buena, una comedia, escrita por José María Girolamo, que se llama Su Señoría Tiene Miedo. Su Señoría Tiene Miedo está editada hace poco y está en la página web de Paraguay, en el Teatro de Paraguay, donde tal vez sea uno de las obras literarias más eficaces que se hicieron en el Paraguay para criticar el sistema judicial. Habla no solamente del hecho de la subordinación y de la manipulación de un juez, sino de la profunda psicología del miedo que te remite a una situación que es real. Esto fue escrito en los años 70, creo que por una vida. Si nos imaginamos en qué condiciones está, bueno, que no ha cambiado nada. Esencialmente, esa obra es una obra que yo no entiendo por qué no se ve en la facultad. Entonces había que incluso desde una cuestión propositiva, pero si no se incorpora la visión que da el arte y la literatura de la realidad, se pierde uno de los accesos más importantes que tiene la cultura en general para el enfoque múltiple que se hace de distintas actividades de pensamiento o de creación o incluso de ficción para entender la realidad material, la realidad real. Por eso decíamos, nosotros solíamos decir que nuestra generación, la mía, acá la de mi amigo Raúl, nosotros tuvimos la suerte todavía, que es lo que hoy día carecemos sustancialmente, es que la formación de nuestro carácter, de nuestra personalidad, era bastante completa. Mientras que hoy día la formación de la personalidad de los jóvenes, por la deficiencia del proceso educativo, de la herramienta política de la educación, y por la crisis cultural en general del país, por la decadencia cultural, nos hemos vuelto seres fragmentarios y recibimos seres fragmentarios. Entonces, de repente, tenemos un excelente técnico en esas cosas que se hacen ahora, como buen ingeniero, buen médico, pero no tiene la otra parte de la formación de su carácter y de su cultura personal, que es la sensibilidad que desarrolla el arte. Entonces, yo suelo decir, un poco en broma, un poco en serio, que el impacto de la actualidad tecnológica, acompañada de otros aspectos formativos, te dan una condición de persona humana mucho más rica. O sea, nosotros no es lo mismo haber aprendido a amar con el respaldo estético de la visión del amor de Pablo Neruda que de la cachaca, esa cosa degradada, digamos, en términos de la estética musical, que es la que acompaña el desarrollo de la sensibilidad afectiva de la persona. Todos nos enamoramos al ritmo de un bolero, o cantamos nuestros amores o nuestras desdichas con los Beatles o con, no sé, o Titirado, qué sé yo. Y evidentemente eso, por su calidad estética, impactó y modeló nuestra sensibilidad amorosa con mucho mayor calidad que otra gente que no recibió eso. ¿Estoy explicando? Entonces, volviendo a los podemos también enfocar al revés, cómo trata el mundo literario, entonces era un campo más social. ¿Qué visión tiene el mundo literario? Es una sociología. ¿Cómo ven los literatos, por así decirlo, el derecho? ¿Qué es lo que es el derecho finalmente? ¿Cómo tomar el derecho? Una acepción muy sencilla, es decir, bueno, es todo aquello que tiene que ver con la ley, la justicia y el orden jurídico. Podemos decir es un conjunto de normas jurídicas que hay. Mil formas. Pero todo eso, en mi visión personal y para esta noche, tiene que encontrarse alguna forma de integración, porque insisto, cada vez que enfocamos, por
lo menos que a mí me toca enfocar, algún tema. Y esto pasa en la vida cotidiana, en la discusión académica o en la discusión política en el Congreso. Ahora me toca a mí hacer ese trabajo. Nuestro principal problema es la fragmentación. Somos una comunidad y una cultura fragmentada, que nos lleva a conclusiones muy terribles. Hoy, por ejemplo, se discutió en el Senado el tema de la ley que está discutiendo sobre el núcleo doméstico. Pues yo les puedo decir honestamente que, dependiendo de la posición que cada uno va a tener, la argumentación que escuchamos a veces es de terror. Es de terror. O sea, cómo en el liderazgo de nuestro país se ha fragmentado tanto en que se habla con absoluta tranquilidad, dejando de lado conceptos fundamentales que hacen a la convivencia ciudadana. Es como que en un congreso de médicos, de repente se instale que desinfectar la jeringa no tiene ninguna importancia. Cuando eso integra todo un sistema, por así decirlo, de pensar de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que podría devolvernos en el análisis y en la acción? Porque el análisis, ayer presenté el libro de Daniel Mendoza sobre las constituciones, el análisis constitucional, y Daniel Mendoza dice una cosa muy importante. Dice, estamos en la etapa en que a los intelectuales, a la gente de la academia, nos corresponde el trabajo del análisis y el diagnóstico. Porque no vamos a poder hacer absolutamente nada si no sabemos de qué se trata aquello de lo cual estamos hablando. No podemos solucionar un problema si no sabemos de qué se trata. O si tenemos una visión sencilla, eso que se expresa tanto en nuestra cultura, cuando se habla sobre algún problema y no falta que te diga, no, el problema del Paraguay está. Es uno solo. No, el problema del Paraguay es que hablamos guaraní y que eso resulta castellano. Ahí está todo. O el problema del Paraguay es que somos mediterráneos. O el problema del Paraguay es. Entonces, eso tiene una reacción dialéctica. Quien ve el problema de una manera lineal, unidimensional y de una sola variable es la determinante. Primero está yendo mal y segundo, eso es lo que produce la fragmentación, lo que nos integra otros puntos de vista. O sea, nuestra cultura, nuestra actividad cotidiana del intelecto operativo cotidiano, ¿verdad?, se basa en un mecanismo muy increíble de fragmentación y discusión. Se piensa el problema económico sin pensar el problema social. Eso se transfiere a la crisis política, a la problema política. Tenemos una derecha que tiene ideas económicas, pero no ideas sociales, y la izquierda tiene ideas sociales, pero no tiene ideas económicas. Entonces estamos fragmentados. Cuando que en todo alrededor nuestro vemos cómo integrando de eso salen propuestas políticas y de gestión pública importantes, de distintos, pero integran la propuesta económica con la propuesta social y realizan proyectos. Nosotros estamos por un lado el tema económico, por el lado el tema social. Y también lo mismo, y eso afecta por la educación, que es la herramienta política que hay para mejorar la sociedad, digamos, pasa porque decía de que esa fractura también pasa por la improvisación de la realidad. Entonces empezamos a fallar como sociedad. No tenemos integradores, tenemos una tendencia a la fragmentación y a la visión unidimensional. Eso lo vemos todos los santos días. Eso lo vemos desde el gobierno central, pasando por toda la administración, y llega hasta incluso la vida práctica de la gente. Las soluciones, el problema es uno y la solución es una sola, en un solo. Vamos a ver un tema. ¿Qué es lo que nos permite este tipo de enfoque que me parece muy interesante? Es decir, mezclar dos cosas. Entonces, la tarea muy importante, más que entender o desarrollar cuál es la relación del derecho con la literatura, que podemos hacer todas estas alternativas o muchas más que hemos hablado, sino cómo ese planteamiento tan aparentemente de dos cosas, difícil de comentar, cómo se puede trabajar con ellas para integrar la visión y la lógica. No sé si me estoy explicando. Entonces, aprovechemos el tema, hablemos de la flora y el agua.
Son dos cosas separadas, rotas, fracturadas, aparentemente. Pero bueno, pero para que crezca la flor hace falta agua, por ahí empieza la primera. Y después si hay demasiada se va a morir, se va a ahogar la planta, qué sé yo. Un ejemplo de eso. Bueno, entonces, ¿dónde está el integrador? Eso que llamamos en el derecho el verbo rector. Cuando uno agarra una norma jurídica, un chorizo ahí que nadie entiende qué es lo que dice, bueno, ¿cuál es el verbo rector? Es decir, ¿dónde está la palabra principal que es la que le da sentido al conjunto e integra toda la variedad que hay dentro del conjunto normativo? Entonces, aprovechemos eso para reflexionar y decir, bueno, ¿en qué podemos aprovechar desde la perspectiva integradora de nuestra visión de las cosas y de nuestras respuestas a los problemas o a los desafíos que hay? Y a mí, y esto es una cuestión estrictamente personal y tiene que ver con mi formación, digamos, con las cosas que me han interesado en la vida, creo que está en ver qué es lo que esencialmente tiene, en términos de productos de la cultura humana, el derecho y la literatura. ¿Cuál es el campo común? No miremos un poco en lo que se diferencian, sino en qué se parecen. ¿Qué es la literatura esencialmente y qué es el derecho esencialmente? Y después vamos a decir, y también la cocina, ojo, había sido, y también la arquitectura, y también la política, y también, y podemos usar una letra integradora. Y para mí es el lenguaje. Es decir, si decimos, si nos miramos de la perspectiva de que el derecho, la literatura, la poesía, la cocina, lo que ustedes quieran, son realizaciones particulares, específicas, de una misma actividad que es la de la formación de lenguajes específicos que parten todos desde la misma lengua común. No sé si me estoy explicando. O sea, el lenguaje, visto desde esa perspectiva, entonces es un sistema de expresar y de pensar específico dentro del patrimonio general de la lengua. Y hay algunos ensayos que se dan por ahí que se hacen fáciles de explicar. Yo puedo decir que cae una lluvia intensa y es un parte meteorológico. Cae una lluvia intensa, puede ser un verso muy logrado. Cae una lluvia intensa, puede ser un informe de un vendedor que dice no puedo salir a vender porque está lloviendo. ¿Me explico? Bueno, eso puede ser el lenguaje. Entonces el lenguaje es una determinada estructura particular para una entidad que comparte con otras, pero que es diferente. Ahí tenemos la palabra cae una lluvia intensa, comparte tres lenguajes que dependen de una misma lengua, y la lengua cambia. Imagínense luego chiste en esa María, y que tiene significaciones totalmente diferentes y que tienen coherencia dentro de su especificidad. Imagínense el cochinche que se llamaría si leemos por criterio literario la receta de un médico. No te enfríes el corazón porque te dice que supongamos que uno le tenga un problema de que mantén tu corazón cálido. Eso es ponerle una compresa con agua caliente. Y en un poema de amor, mantener tu corazón cálido es una cosa evidentemente bastante distinta que ponerse una compresa. Pero eso es el mismo estándar. Entonces, a ver, siempre desde el desafío de la integración de una visión del mundo. Sí, no podemos ver, y hay que transportarlo siempre a la experiencia social cotidiana, porque si no, también se convierte en una linda elucubración retórica y estética, pero no práctica. Si la poesía, pues, me acuerdo que una vez tuve una oportunidad de dar una charla a los chicos del Cristo Rey, de Quito, pero ahora cambió, pero que decían mucho Cristo Rey, simpática, toda una punta de esas palastosas, estaban ahí, todas así, como todos los adolescentes, todos los muchachos ahí, además estaban porque lo obligó la profesora, y todas las chicas que estaban bien puestitas ahí, pobrecitas, entonces yo le pregunté, bueno, vamos a ver la poesía. ¿Ustedes tienen una idea para qué sirve la poesía?
O sea, empanadas o y le digo, ¿saben para qué sirve la poesía? Y ustedes son unos tontos. Digo, sirve para engañar a las mujeres. Ya no te sale. Acabo ustedes me remitir a las mujeres como casi todo el rato, que decimos que son bellas, hermosas, de verdad conquistar mujeres. Si usted está en la edad esa que está procurando conquistarse con una mujer, use una poesía. ¿Vos cómo le invitas? ¿Cómo le decís a una chica? Le digo, no, en serio. ¿Cómo le invitas a.? O sea, y así no. Le digo, vamos. Vamos, esa es su lenguaje. Pero fíjate, hoy le leí un poema de Neruda. ¿Qué te parece si le dijeras que? Bueno, es sensacional, ¿verdad? Aquí, todo eso que nos parece de repente muy abstracto tiene repercusiones prácticas concretas en la vida. En la vida colectiva, en la vida social, en la vida personal, como sea. Entonces, como verdad, el eje. Ya sabemos que ¿para qué queremos esa visión desde una perspectiva lingüística, llamémosla así, para simplificar la cosa? De actividades del lenguaje, como el derecho, la literatura, o el lenguaje tecnológico. Hoy día hay toda una teoría del derecho basada en cómo funciona el sistema jurídico en base a la integración de la tecnología no informática, ¿no? Cibernética. Que no es solamente usar la computadora para escribir más rápido, sino para que con las nuevas pautas de eficiencia que tiene la tecnología, hay que trasladarlas a las pautas de eficiencia que tiene que tener la aplicación de la norma jurídica. Es un debate interesantísimo. Como también en un momento dado el derecho se orienta, ¿verdad? Y cambia todo su enfoque de las cosas con el impacto que le viene desde el lenguaje filosófico, cuando el derecho se humaniza. ¿Por qué se humaniza el derecho? Y se humaniza porque hay un proceso humanista en desarrollo de un determinado periodo histórico que impacta el derecho, como impacta la medicina, como impacta la agricultura, como impacta la política. Eso es integrador. Así funciona. Siempre que entendamos, obviamente, como base de la cuestión, que cada una de esas actividades son un lenguaje. Y lo que te da la literatura, ¿qué es? Al mundo del derecho. Fíjense nomás este detalle, cómo impacta en el derecho lo que pasa en la política. Cuando siempre el ejemplo más fácil de dar es el de la esclavitud. ¿Cuándo termina la esclavitud? ¿Cuando sale la ley que proscribe la esclavitud? No. Cuando en el mundo del discurso filosófico, moral, religioso, político y literario se crea una crisis en el sustento de la institución de esclavitud. La cabaña del tío Tom, que todos hemos leído en Chile, esa fantástica historia, que la gran protesta sobre la esclavitud que conmueve la conciencia política y cultural y moral norteamericana, la cabaña del tío Tom hizo más por la supresión de la esclavitud que todo el discurso jurídico sobre la esclavitud. Porque conmovió la sensibilidad colectiva sobre el problema de la esclavitud con una visión tremendamente humana y sensible. O sea, le cambió la sensibilidad a la sociedad. No se puede entender el proceso de conciencia sobre la esclavitud sin ver a Lincoln y a la autora de La cabaña de Tom como actores centrales en el proceso de conciencia. Entonces, si nosotros entendemos esa dinámica, esa dialéctica, entonces podemos trabajar en el campo de la cultura. O si no, no podemos trabajar. O si no, la cultura se vuelve estéril, porque no afecta la realidad material de la historia. O sea, no podemos trabajar la reforma social si partimos de la base
de una visión esquemática. Todos los pobres son haraganes. Pues no es cierto. No es cierto. Pero tampoco podemos trabajar de la visión contraria de que todos los pobres son unos angelitos. Entonces, ¿qué es lo que nos permite ver fenómenos sociales tan complejos? Y para eso está Solapo. Si nada o muy poco describe tan bien, tan claramente el mundo cultural, económico, social, moral, de grandeza, de miseria, de sufrimiento y de gloria, que la literatura de Solá en las finales del siglo XIX, que es la descripción crítica puesta en escena, pues esa es la diferencia de la literatura con la sociología. Probablemente eso mismo lo cuenta el discurso de la ciencia sociológica y el discurso de la ciencia de la creación literaria. Tratan el mismo tema y se complementan de una manera tal que la comprensión que forman las dos visiones forman la comprensión del problema y permite la acción sobre eso. ¿Estoy siendo claro? Porque no se puede abordar un tema humano solamente dentro del discurso de la ciencia objetiva, por así decirlo, la ciencia racional, que trata de problemas. Es imprescindible. Pero ¿cómo abordaríamos nosotros? A ver, ¿cómo abordaríamos el sufrimiento del pueblo paraguayo en la guerra en base solamente al análisis técnico militar de las batallas? No podemos entender la guerra sin entender las batallas. Pero ¿cómo entenderíamos la dimensión humana de la guerra del Chaco? Por ejemplo, sin las novelas de Néstor Romero Baldovino, Cruce de Quebracho, ¿verdad? O Villarejo, 8 hombres, ¿verdad? O Roabasto, como el capítulo que le dedica a la guerra del Chaco. O sea, ¿ustedes creen que bastaría para la comprensión humana decir la guerra del Chaco hubo escasez de agua, se distribuyó 3,3 litros por día por soldado y disminuyó a 2,1, lo cual produjo una deshidratación del 23% de esos músculos que se sin leer la novela del boliviano sobre la guerra del Chaco? No, eso es la literatura. A eso yo me refiero cuando hablamos de un proceso integrador. O sea, ¿por qué? Porque el conocimiento que tenemos de las cosas, aunque nos estemos dando cuenta nosotros en nuestra vida cotidiana, esa palabra que es muy creo que sirve, no puede sino ser multidisciplinario. Y es fácil entender cuando decimos un tema multidisciplinario. Necesitamos un contador, un abogado y un arquitecto, y para hacer un edificio de alquiler, pues tiene aspectos. Eso es multidisciplinario. Pero en el campo de la cultura, la multidisciplina es un poco más compleja. Y en esa complejidad, lo que trabaja, el área que trabaja la ficción, es esa potencia que tiene la ficción de contar una historia no verdadera, cuenta mejor la realidad, que a veces el diagnóstico técnico de la realidad. Y eso es lo que nos hace personas sensibles con enfoques profundos, sofisticados, cultos de vida. No. Por ese lado, entonces yo vería que la élite de personas que se dedica a preocuparse de estas cosas, que lo escuchan. Felizmente hay personas como ustedes que se preocupan de venir a, como me decía una persona, ¿para qué digo no? Pero es tanto tiempo leyendo libros. Porque esas frases son reflejo del punto de vista social del Estado. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Como el otro día me contaba un colega abogado que estuvo en un juicio, ahora se está mucho el tema del acoso sexual. Bueno, y un señor fue procesado por acoso sexual, llegó al juez, africano, no lo quiere, y le dice la señorita fulana, en el trabajo, la señorita fulana de tal, dice que usted le tocó al pasar, ¿en qué momento? Las tablas.
Y él le contesta al juez: sí, señor juez, pero con todo respeto. Esa manifestación no es una manifestación aislada, está reflejando una visión de lo que es el respeto. Por ejemplo, ¿verdad? Él estaba en su ética real, estaba fantásticamente instalado. O por ejemplo, ¿verdad? Eso me tocó a mí una vez. Me fui a contratar un servicio de una lancha y me ofrecen dar un contrabandista. Y le digo yo al señor que me estaba ofreciendo, que era un oficial de la Marina, me voy a preguntar ahí al puerto de la Marina, digo, ¿dónde puedo alquilar una lancha? Y me dice: señor, sí, puede contrabandista. Y yo digo, bueno, realmente, ¿cómo que yo diga? No, pero esto es un contrabandista que te habla. Tiene palabras. Entonces, eso es muy difícil, digamos, criticar, pero no se tiene la palabra, o sea, de conocer y poder actuar profundamente sobre la construcción ética real sin la ayuda de la literatura. Y de todo, hemos leído libros que son. Es decir, ¿qué mejor explica el problema de la complejidad y las características de la vida en el ejército, en la sociedad, que Pantaleón y las visitadoras de la Gañosa? Yo aprendí mucho más leyendo dos libros de Gañosa que toda la historia del Perú. Pero tampoco entendería, apreciaría la profundidad del libro sin conocer algo de la historia del Perú que yo hago la historia de ahora. La literatura cumple un gran rol desmistificador, porque reduce a experiencia humana lo que otro discurso, otro lenguaje, la palabra también puede ser discurso, no se entiende lenguaje. La literatura es un discurso, un lenguaje, un discurso. Que la gente da otro discurso como el discurso histórico. Y eso nosotros somos campeones mundiales del discurso histórico que te exalta la realidad desde una visión absolutamente ideológica y desconsiderada por lo humano. Si nosotros seguimos cierto discurso histórico, o sea, de descripción histórica, ¿no?, de las cosas, bueno, casi vamos a llegar a la conclusión que los paraguayos eran felices en la década 70. Pero te viene, por ejemplo, una obra como la Universidad de González del Valle y te muestra una dimensión humana que forma, procesado al 70, que forma, es decir, la cual hoy día es imposible. Yo quiero tener una idea clara del Paraguay de la guerra del 70 sin leer procesado al 70. Porque ahí los hechos no es que desmienten lo histórico, cuidado, no desmienten lo histórico, sino que le dotan a esos hechos de una visión integrada de la perspectiva que le da la sensibilidad de la literatura. Estoy siendo claro. Ese es entonces el tema de una propuesta que yo creo sinceramente es una propuesta de coraje. O sea, si nuestra élite, si la élite paraguaya que dirige este país, y cuando hablo de la élite no hablo solamente del gobierno, del Congreso, de la justicia, que son las más receptivas, no hablo de la élite de las, no sé, serán 100, 200.000 personas, que son las que dirigen el país en términos de creación de ideas, iniciativas, las iglesias. Yo creo que en este momento en la élite se nota este problema que estábamos viendo en otros aspectos más rudimentarios, que es la desarticulación. Hoy día no existe ninguna propuesta colectiva de élite basada en la integración. Increíble. No se percibe. Por eso desapareció la revista cultural. La última, si nosotros lo miramos en términos prácticos, cuando revisamos la revista, la colección de la revista del Instituto Paraguayo, vos encontrás en esa revista, en ese cuerpo el finado Carlos Schaumann, creo que reeditó una versión más similar que es muy útil. Donde vos ves, por ejemplo, que se discuten desde problemas políticos, jurídicos, estéticos, morales, religiosos, en una sola actividad colectiva. Y ahí ven los referentes de esos años, todos juntos trabajando.
Acá estamos los poetas, acá estamos los políticos, acá estamos los teólogos, acá estamos los... No, era la élite mancomunada en un esfuerzo cultural que era dar una visión integrada incluso en la contradicción. Ese es un fenómeno característico de las mejores épocas del Paraguay. Y cuando tenemos el registro, digamos, que haya ocurrido, hasta cuándo ocurrió eso, con alguna calidad, con alguna significación, hasta la revista Alcor. Si ustedes revisan la colección de la revista Alcor, que creo que aquí está, que acá creo que hay en la biblioteca, la revista Alcor, ¿qué era? Era una revista cultural. Y ahí encontrás el desarrollo del pensamiento y de la actividad creativa y crítica de, como decía aquel comisario, de sirios y troyanos. Es un documento de lo que era el pensar de la élite paraguaya en la década de los 60, 50, 60, en la época de Rubén Mario Sayer, Yuri Troche, Acachase, el otro gato Chase y compañía, Olga Linder. Cada cual tenía su actividad propia en el campo político. Ramiro Domínguez, podemos cansar de nombrar esta generación tan estupenda que hubo, Ricardo Pasó, que no me pudiera la uno. Todos esos todos ellos escribieron en Alcor. Y si hoy día queremos entender el proceso cultural, el pensamiento, el desarrollo de conciencia en el Paraguay, hay que leer la colección de Alcor, ahí está todo. Porque es una huerta de 1000 flores, de 1000 voces. ¿Y por qué existía Alcor? ¿Por qué existió Alcor? ¿Cómo? ¿Por qué existió la revista del Instituto Paraguayo? O en menor escala de repercusión, porque las revistas literarias de los colegios, una Chelle del colegio San José, por ejemplo. ¿Por qué existió eso? Porque, sin tener conciencia a lo mejor de ello, la ley paraguaya estaba integrada en una multidisciplinariedad de trabajo. Al literato veía y apreciaba y utilizaba el discurso del sociólogo. Y el político utilizaba el discurso del poeta. O sea, ¿qué nos describe mejor que la ansiedad del sufrimiento, las ansiedades del sufrimiento en las épocas de opresión, que los poemas de un tipo que era sociólogo, que casi nadie recuerda como un poeta, que fue Schwarzman? ¿Cómo se llamaba Schwarzman? Mauricio Schwarzman, un excelente poeta, testimonial y valiosa institucionalmente y estéticamente muy bien elaborado. O el poema Homo Fortis de Miguel Ángel Fernández, por ejemplo. Bueno, hoy día yo no conozco un político que pueda citar un poeta. Ni Portillo. No, Portillo es otra cosa. No, vamos a hablar. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ¿por qué no? No, ¿por qué? Te digo más, a lo mejor sabe, a lo mejor no conoce, pero no integra su pensamiento. No integra su pensamiento. Fragmentario. Entonces, nosotros tuvimos una etapa de pensamiento integrado. Las palabras tienen su límite, ¿verdad? Pues, tal vez podemos decirlo de una manera tal vez más completa, pero digamos, de pensamiento integrado, y hablo en la élite, ¿verdad? En gran parte de la historia del Paraguay moderno, o sea, desde 1870 hasta más o menos 1970, hasta más o menos. Y eso se nota en los testimonios que hay del proceso cultural. Las pandillas culturales, por así decirlo, en buen sentido de la palabra, eran integradas. El primer movimiento cultural al cual yo participé, estábamos, el grupo en que estábamos, éramos propensos a la literatura, ¿verdad? Pero convivíamos en el mismo esfuerzo intelectual, cultural y hasta en la diversión, ¿verdad? Y ni qué decir los amores,
con la gente que en esa generación estaba en el mundo del teatro. Nosotros, el grupo Criterio que era nuestro, ¿verdad? Era, digamos, siamés con la gente del TPB, que era cartera, y con los movimientos universitarios que eran políticos. Y no se concebía la edición de una revista, de un boletín, de un panfleto incluso, hecho por los políticos, ¿verdad?, sin la contribución estética y expresiva de los pintores o de los grabadores. Y no era una estrategia, era una cosa natural, porque hasta ese momento había una integración. Yo insisto mucho en la palabra integración. No es una palabra fragmentación como datos. Entonces tuvimos siempre un Paraguay atrasado, un Paraguay pobre, un Paraguay con problemas políticos tremendos. Hay un libro de Juan Carlos Mendonca, el viejo, que habla sobre la violencia en el Paraguay. Hay que leerlo, es una obra magistral. Un pensador en serio. Entonces, el Paraguay tiene va variando la cosa, ¿verdad? Los hechos, pero hay una constante. Buscando una constante. Desde 1870 en adelante hasta 1970 hubo dos características o tres características importantes en nuestro proceso cultural que tienen que ver con lo que estamos hablando. Una primera cuestión: las élites que dirigían el Paraguay eran educadas, eran cultas, cosa que hoy en día no es muy abundante la educación y la cultura. Y no estoy hablando de la política, estoy hablando de la empresa, estoy hablando de los gremios, estoy hablando de los sindicatos, y vemos referentes muy sencillos, fácil de ver referentes. Tomás, una figura más destacada en un campo cualquiera hace 40 años, y tomás quién es su equivalente en este momento. Y tomamos una sorpresa dramática. Eso tenía como característica, permítame eso, ya estoy aburriendo mucho, pero es fundamental para la masa. Tenía como característica, primero, algo que tampoco ellos sabían, que era el trabajo en equipo. O sea, la intelectualidad trabajaba en equipo. Y en la solidaridad, que no es lo mismo que hoy en día, que pueden haber equipos de trabajo, pero ordenados y organizados por otra variable. Una ONG que contrata 10 sociólogos, le hace investigar y producir sobre el comportamiento del chicle globo en el consumo en relación a la marihuana. Cosas así, no sirve para nada. El cuidado de 80 o 80 kilos no sirve para nada. Entonces estamos certificados, porque no hay ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso potenciaba dialécticamente en una forma exponencial lo que cada uno individualmente podía hacer. Era un ámbito de competencia. Yo me acuerdo de una anécdota simpaticísima del finado René Dado, que fue un tipo brillante, de los 22 años, ¿verdad? Que René Dado un día, y además era una niña muy sarcástica. Hasta bueno, no los presos ofenden momenticos. Antes nadie se entendía con nada, al contrario, era una pelea permanente viene a la pucha, dice por otro compañero, cosa que fulanito está leyendo como un animal. ¿Cuándo me va a leer como un animal? O sea, había si nos estimulábamos y nos controlábamos mutuamente, en el sentido de no perder el tiempo con tonterías. Entonces, y teníamos acceso a personas que, habiendo esa corporación, nos podían ayudar fácilmente. Que es el caso de José Maestri, que era el agregado cultural brasileño, que un día le dijo: muchachos, si ustedes quieren entender algo de arte y estética, déjense macanear con babada, vengan a nuestro seminario y les voy a mostrar qué tienen que leer. Y nos ahorró 30 años de esfuerzo. Lean esto, 4 libros. Y todo lo que yo se vino en la materia es haber leído esos 4 libros. Pero solo y por mi lado no lo hubiese encontrado nunca, honestamente. Bueno, entonces, ¿cuál es el siguiente resultado? Que pese a la pequeñez y la precariedad, la élite era potente y conectada con el mundo. Eso es muy importante. Si miramos la historia de la cultura paraguaya en cualquier campo poético, ideológico, filosófico, político, religioso,
gremial, sindical. Vamos a ver algunas cosas interesantísimas y la consecuencia de eso. Pobre, atrasado, mediterráneo, enamorado del infortunio, como ustedes quieran, los referentes de cada tendencia, y vamos a tomar la más fácil de ubicar, política ideológica del Paraguay, demuestra una cosa. Nuestros liberales, o sea, los liberales paraguayos, pensadores, los políticos liberales, de 1900, 1800 y pico, que formaron el país. Y cuando hablo de liberales, estoy hablando de los liberales afiliados al liberal. Entre ellos incluyo, por ejemplo, al que yo creo que en materia de política de Estado fue el más grande liberal del Paraguay, fue Bernardino Caballero. Bernardino Caballero crea las instituciones del sistema económico y social liberal en el Paraguay, empezando por las universidades, por ejemplo. Cosa que anteriormente estaba proscrita porque no era parte de una concepción estratégica de la formación de la cultura paraguaya. Pero bueno, o sea, cuando habla de liberal, y empezar con Bernardino Caballero y terminar, si querés, con el Luis Ayala, ¿verdad? O hablar de más, ¿cómo se llamaba? Tan simpático, Cecilio Báez, no tenían nada que envidiar, eran idénticos, eran pares de los liberales de Río de la Plata y de los liberales europeos. Y cuando vos lees un texto te das cuenta de eso. La apreciación que hace Fulgencio de Moreno cuando escribe sobre la independencia del Paraguay es la de un señor tremendamente actualizado con el pensamiento histórico y de la ciencia histórica de la época, absolutamente contemporáneo del mundo. Fíjate después en otra corriente que vino después, nuestros socialistas y comunistas, nuestros anarquistas, socialistas y comunistas, que traen a la conciencia colectiva un elemento cultural universal, ¿verdad? No tenía nada que envidiar a los socialistas, a los comunistas, a los anarquistas de Río de la Plata, ni de Europa incluso. Eran armónicos con lo que ocurría en el mundo. Tomemos el ejemplo del más destacado de los comunistas, Oscar Creil. Oscar Creil es el estalinista paraguayo por excelencia, la versión paraguaya de una corriente mundial política en el comunismo que era el estalinismo. No tenía nada que envidiar a Capdevila o a los otros comunistas uruguayos, o eran así igualitos, uniformes, o sea, hablaban de igual a igual. Eran tremendamente actuales. Andate más adelante, pensar en muchos social cristianos. El pensamiento social cristiano en el Paraguay, que surge ya por la década del 40, no, un poco más tarde, deriva de él, y no tienen nada que envidiar un Jerónimo de Araburgo, un Bonín. No tienen nada, son pares de un tipo como Galera. Vos le escuchás hablar a Jerónimo. Yo tuve la suerte de la dicha de haberlo escuchado hablar y ser amigo, discípulo, amigo, que yo sé, frecuentador de don Jerónimo. Era un hombre extraordinario realmente, ¿verdad? Y leer los libros de Caldera, y no sé cómo decirle, es la misma cosa, es la claridad de pensamiento. Por eso cuando se va exiliado a Venezuela, integra inmediatamente el gabinete en la sombra del presidente demócrata cristiano de la época. Y debe ser más dramático. Bueno, eso pasa con nuestros socialistas. Nuestros socialistas de la década de 50, que termina después en la formación de la socialdemocracia paraguaya en el marco del Partido Federalista, eran hombres que se sentaban de igual a igual con Peña Gómez, con Lleras Camargo, con Betancourt. El director de la Escuela de Estudios Democráticos, instalado en Costa Rica, apoyada por a la cual fuimos todos los dirigentes estudiantiles federalistas de la época, fuimos toditos, fuimos enviados a estudiar con el soporte económico de los correligionarios que tenían un poco de condiciones para sostener el esfuerzo. El director era un paraguayo, era el Emilio Hierro. O sea,
la socialdemocracia europea de Willy Brandt, estamos hablando de Willy Brandt, no estamos hablando, le encomienda a un paraguayo afín en su desarrollo mental, intelectual, cultural, político, a un hombre contemporáneo para desarrollar la escuela de formación que toda la tendencia política que se desarrolló hace 20 años no funcionó eso, creo que sigue funcionando, a la cual íbamos todos los dirigentes y miembros dirigentes que queríamos hacer algún tipo de formación política y nos mandaban los partidos. Bueno, entonces, y terminamos con el ejemplo. En términos del régimen autoritario, el electoralismo fue absolutamente contemporáneo de lo que pasaba en el mundo. Al Paco que no se decía en broma. ¿Por qué? Porque fue todavía una generación, no solamente del señor Stroessner, todos en torno de gente muy joven realmente. Todo el equipo de Stroessner no tenía más de 30, 35 años. Entonces nos acordamos ya de crédito después de 35 años de gobierno, pero para llegar con 80 años al final, empezaba con 35, bueno. Fue la intelectualidad, por así decirlo, o una intelectualidad, que entendió muy lúcidamente el conflicto central del momento, que era la Guerra Fría. Entendieron re bien y tomaron posición. Podemos no estar de acuerdo en lo que hicieron, eso es otro problema. Entendieron muy bien lo que ocurrió, y fíjate que surge en un momento muy cercano en el tiempo. Stroessner se sube a 54, pero se consolida a 55, 56, él se consolida, perdón, hasta 59, los procesos de consolidación, y Fidel Castro sube en el 59. Y yo suelo decir por eso en broma, Fidel Castro es el Stroessner de los rusos, y el Stroessner es Fidel Castro de los yanquis. Fueron los dos proyectos políticos basados en dos generaciones, en dos intelectuales, en dos élites que entendieron la Guerra Fría. Los cubanos entendieron que su negocio era alinearse, pero no se trata de alinearse en este sentido, sino que entrar en un proyecto de dominación mundial, de desarrollo económico, de todo lo que quiera, con los rusos y nosotros acá con los americanos. Y a los jóvenes fue bastante bien, en términos de estabilidad, durabilidad, resultados, etc. De ahí en adelante, y yo le pongo incluso una fecha, le pongo más o menos 1970, empieza nuestro proceso de desintegración y de desarticulación y en consecuencia de decadencia de la calidad de nuestra crisis. Y para no perder tiempo, pusimos el referente del pensamiento político. Tomamos el referente del pensamiento estético. Robato es absolutamente contemporáneo entre los hombres de su tiempo. En el momento que él aparece, es una contemporaneidad absoluta. ¿O no? Claro que sí. Un Flores, una obra libre, un Carlos Colombino. Son absolutamente. Por eso ganan premios, están en el mundo. Y son todos integrados. Eran todos amigos. Pensaban juntos, sufrían juntos, producían juntos. Desde 1970 en adelante comenzó un proceso que había que estudiar alguna vez que yo tenga una visión meramente perceptiva. Empieza un proceso tremendo de desarticulación y la consecuencia, que es la más vertical, nosotros no estamos conectados con el mundo. Hemos perdido nuestra conexión con el mundo. Hasta un punto tal que hoy día la exacerbación que hay de la visión localista y refractaria, ya hemos tenido una deslizada en todos los ámbitos que aparecemos para las excepciones no existen casos. Pero ustedes no se olviden que uno de los más grandes pensadores del campo jurídico y propositores en el campo jurídico fue nuestro querido recordado profesor de Gasto. La contemporaneidad que tenía un Teodosio González, la contemporaneidad que tenía un Juan Carlos Mendoza. Hoy día en Argentina se está llevando adelante la reforma del Código Civil que nosotros hicimos hace 30 años.
el principio de unificación de las jurisdicciones en compañía civil y comercial. El Código Civil paraguayo es un modelo para la codificación civil en toda la región, porque hay de 2 países, 3 países que han dado ese paso, y el Paraguay es el primero de que tiene un pensamiento de autonomía urbana. Dios, podemos nombrarlo, 100 personas. Hoy día nosotros no estamos en esa situación de relación con Dios. Y entonces estamos exacerbando la peor tara de nuestra cultura, y con esto termino, la peor tara de nuestra cultura, que es cuando ocurre este tipo de cosas y que se manifestó en nuestra historia de los tocados de considerarnos excepcionales del mundo. Como decía una propaganda comercial de los paraguayos somos así. No somos así, somos igual que los otros no somos. Y nos parecemos a los otros en un momento diferente de la historia de los otros. Pero hoy día nosotros hemos exacerbado nuestra, y ya no ahora nuestra fragmentación interna, nuestra posición fragmentada hacia afuera también. Y se escuchan cosas fantásticas, y se ven cosas. Nosotros no somos originales, no tenemos que copiar nada. O sea, rechazamos el conocimiento universal en casi todas las materias que se nos ofrece gratis. Y nos vamos, y eso, para cerrar el círculo, donde termina expresándose de una manera dramática. En una manera dramática en nuestra Constitución Nacional. En esa soberbia y arrogancia de encerrados, fraccionados y refractarios que tenemos, hemos defendido y materializado en nuestra Constitución Nacional por capricho intelectual la instalación de nuestra Constitución de algunas instituciones, o más que de las formas de esas instituciones, en que todos los libros del mundo te dicen que no hay que hacer. Pero no que hay una opinión acá, una opinión allá. No. El conocimiento articulado desde el inicio del proceso constitucional en el año 1200 y pico, cuando la Carta Magna, y que pasa por eventos tan importantes como la Constitución norteamericana, la Revolución Francesa, los derechos humanos, la reforma constitucional italiana, el gran proceso constituyente del Río de la Plata de 1814, 1830, 1850. Nosotros dijimos, sabe, tenemos de acá. Estoy reproduciendo palabras textuales del debate para oírlo de los estudiantes, tenemos derecho a experimentar y experimentar. La consecuencia de eso es que hoy día ninguna de nuestras instituciones funciona. Pues está toda mal escrita, mal diseñada, escrita al revés. Y hay un montón de ejemplos en el tema, porque un día otro, si quieren podemos hablar sobre el desastre que es nuestra Constitución. Y entonces estamos en una situación muy crítica en la sociedad y no estamos asumiendo eso. Estamos reclamando cosas que nuestro texto constitucional, por su pésima construcción técnica y por su pésima literatura, por así decirlo, lo prohíbe. Nosotros reclamamos ciertas cuestiones de calidad, ¿verdad?, que nuestra Constitución prohíbe, porque suprimió o puso al revés lo que todo el mundo sabe que son requisitos básicos para tener esto. Si me dan un ejemplo que se termina la historia, que no es problema jurídico, problema castellano nomás. Todas las constituciones del mundo, que son el instrumento con el cual se va consolidando la superación del absolutismo, ¿cuál es su carajo para controlar esa situación? El control de los representantes del pueblo. Entonces, cuando el rey absoluto podía decir lo que se le antojaba y ordenar lo que se le antojaba, empezó el proceso constituyente y le dijeron, che, don rey, está bien, seguimos resolviendo, pero vamos a nosotros decir lo que hacer y también vamos a darte el famoso acuerdo. Seguimos nombrándole al que quiera de ministro de guerra, pero nosotros damos el acuerdo. Si el Senado, el Congreso, la Cámara de los Lores no te da el acuerdo, entonces vos revisar tu decisión y hacer otra. O sea, el rey pierde el poder absoluto
cuando se consolida el Instituto del Acuerdo. Y el acuerdo para qué es una cosa importante, nombrar ministro, declarar la guerra, establecer impuestos, sacar el acuerdo. Es tan importante como el aeropuerto. Y así viene al Poder Judicial. En todas partes del mundo, el rey o el presidente de la República, que es su sustituto, nombran los ministros de Corte con el acuerdo del Senado. Eso se me ocurrió hacer al revés. Acá es el único país del planeta y sus alrededores donde el Senado nombra a los ministros de Corte y el presidente da el acuerdo. Con lo cual, en una lectura inteligente, analítica, de castellano elemental, al cual se negó toda la intelectualidad paraguaya, porque cuando se le dijo esto, dijo ¡ah! En la Constitución Democrática del Paraguay se le restituyó al presidente, ¿verdad?, de la República Democrática del Paraguay lo que perdió el rey de Inglaterra en el año 1200. Consecuencia, queremos poder independiente, pero en la realidad la consecuencia operativa del sistema jurídico y político, nuestra Constitución dice: payaseen en el Senado, payaseen en el gobierno, pero mándenle al presidente el que él va a querer aprobar. Porque él tiene una disposición que ya le dice: no estoy de acuerdo. Esa es la función del sujeto real. ¿Está claro? Bueno, eso todavía, por la falencia y la soberbia impresionante que hay dentro, se sigue defendiendo por una gran cosa. Cuando es la clave de lo que nos impide lo que supuestamente queremos, una justicia independiente y una constitución más prohibida. O sea, una lectura analítica inteligente que la hace cualquier estudiante de derecho de cualquier parte del planeta, incluido acá Corrientes o Formosa, acá se desprecia. 25 años, tiene 23 de la Constitución, todo cuestionamiento de eso y otros aspectos similares chocaron contra la muralla impertérrita de todos. Ojo, por eso es grave. No es cuando discutíamos con los intelectuales que le apoyaban al régimen la reelección. Ellos decían que sí, nosotros decíamos que no. No, acá hay una unanimidad absoluta, prácticamente, de que eso es una maravilla y que no hay por qué tocar. Esas cosas reflejan la espantosa pobreza de nuestro proceso cultural. Bueno, esto, que puede parecer una visión pesimista, es una visión crítica, una asunción de responsabilidad. Entonces, ¿qué nos corresponde hacer? Nos corresponde buscar de reconstruir en nuestro país dos o tres cosas. Esa es una visión política. Hay que reconstruir una concepción verdadera de élite de conducción del país. Una concepción eficiente, quiero decir. No podemos sacar adelante el país en la complejidad de su proceso, que tiene variables que yo no sé si los hombres de cultura saben eso, pero integrados a los científicos que trabajan el tema social, que tienen que dar pistas ineludibles. El Paraguay duplica su población cada 25 años más o menos. Números más, números menos. Dentro de 20, 25 años vamos a ser 300.000 Paraguayos. Y la información que nos dan los cientistas dedicados, porque hay gente valiosa, está fragmentada en el programa. Los que estudian el proceso demográfico, hoy día es una ciencia muy desarrollada, te dicen que por las características de nuestra economía, el proceso social, la tecnología, el mercado y toda esa historia, hay una conclusión. En 20 o 25 años, de los 13 millones de paraguayos, 9 millones vamos a vivir en zonas urbanas. Y eso se va a dar aunque la agricultura duplique y triplique su productividad. Porque hoy día todo el mundo, la agricultura más poderosa del planeta tiene el 2%, 3% de su población en el campo. Está muy bien. Argentina pasó de tener creo que el 60, el 55% en 20 años, te digo ya casi el 80%. Porque así no vale la cosa. Entonces, vamos a vivir
En esas condiciones, nos guste o no nos guste, vaya bien las cosas, vaya mal, esa es una tendencia que se da en todos los países del mundo. Y si se da en todos los países del mundo, lo más probable es que se dé acá, ¿no? Ah, no, nosotros vamos a ser originales. Nosotros estamos. No hay un solo proyecto político. No hay un solo plan económico, municipal, de seguridad pública, de educación, de salud pública, que contemple esa variable. No me escuchan, ¿no? Entonces, tenemos que tener, si nos preocupa la cultura, ¿qué rico me queda la cultura? La cultura no tener ese rico para volver tu sala, no. ¿Cuál puede ser nuestra contribución? Empezar a ver, a tener esa gran sabiduría que tuvo la generación de la pobreza del 70, que entendieron nuestras limitaciones, entendieron nuestra pobreza, entendieron nuestra falta de pasado al cual volver y tomaron disciplinadamente lo que el mundo estaba. Así que yo les agradezco mucho la paciencia, pero vamos a espero que entendamos este desafío y hay que volver a integrar. Hay que volver a compartir las visiones, los conocimientos, las sensibilidades, las ilusiones, las descripciones, los testimonios del arte, la literatura, la ciencia, la narración, la prensa, y volverse un país que pueda, digamos, diseñar y conducir su futuro de una manera socialmente válida. Porque si no, estamos preocupando nuestra. Gracias a todos.